nos sentimos sumamente halagados como Sociedad Dominicana de Geología porque volvemos a reunirnos presencialmente. La verdad que ha sido un periodo largo de sacrificios. Todos hemos estado, ¿verdad?, bastante aislados, pero gracias a Dios ya tenemos que la pandemia prácticamente ha sido controlada y eso nos ha permitido reunirnos de nuevo. Entonces, esta semana es muy especial para Sodogeo porque tenemos dos actividades presenciales. Esta actividad que tenemos aquí, que le agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Vamos a hablar un poquito sobre la presentación de esta noche, pero además Sodogeo está organizando para este sábado la primera excursión post-COVID, llamémoslo así, excursión de campo. Ustedes saben que parte de los propósitos de Sodogeo es organizar excursiones, hacer investigaciones, presentar charlas. Y este sábado entonces tenemos una excursión en todo lo que es el centro de la isla de la República Dominicana, bueno, de la isla de la Hispaniola, claro está, pero en la parte de la República Dominicana, saliendo desde Maimón hasta llegar a Rancho Arriba. Así que los que de ustedes deseen unirse a esa excursión, pues por favor nos lo notifican y serían muy bienvenidos. O sea que vamos a contar con la presencia de muchos expertos geólogos. Ustedes saben que si juntamos dos geólogos ya tenemos charla para un día entero y va a ser de un día. Lógicamente vamos a salir en la mañana desde acá de Santo Domingo para hacer todo ese corte y luego regresar en la tarde a Santo Domingo. Así que los interesados pues nos pueden dejar saber tanto a Sodogeo como cualquiera del miembro de la directiva. Así que antes que nada quería presentar estas dos cosas, pero perdonen que el protocolo a lo mejor no lo he llevado de manera correcta, pero me gustaría entonces presentarle nuestra mesa directiva. Empezando de derecha entonces a izquierda tenemos al ingeniero Julio Ferreira, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de esta Universidad Católica Madre y Maestra, que tan cordialmente nos ha prestado este salón como siempre ha sucedido y estamos muy, muy agradecidos siempre de la Pontificia Universidad, que es prácticamente la casa de estudio de la mayoría de los geólogos de este país, aunque también tenemos muchos geólogos que se han graduado en el extranjero, ¿verdad? Y también en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, que también tiene la carrera. Luego tenemos a la izquierda de nuestro presentador, el doctor Miguel Díaz, que como ustedes saben es el señor viceministro de Minas de la República Dominicana y quien nos estará hoy hablando sobre la potencial reserva fría de la economía dominicana. Y más a la izquierda tenemos entonces al ingeniero Eduardo Verdejas, que es vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Geología. Así que realmente sean todos ustedes muy bienvenidos a este escenario y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. De verdad que veo grandes amigos que a veces nos pasamos años sin vernos y sobre todo con la pandemia casi todos hemos estado muy aislados unos de los otros. Así que ojalá que esto sea como el preámbulo para volver a tener más reuniones presenciales, que nos veamos más a menudo y poder tener entonces más intercambios desde el punto de vista geocientífico en esta sociedad de geología. Voy a hacer una presentación breve del resumen profesional del doctor Miguel Díaz, porque si hablara del resumen completo de él, pues me llevaría la charla entera de él y ese no es el objetivo, ¿verdad? Sino que el doctor Díaz tiene como un libro de CV. Pero realmente para presentar quiero mencionarles que el doctor Miguel Díaz es graduado inicialmente de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la carrera de Geología e Ingeniería de Minas del campus de Santiago. También ha sido graduado de procesamiento de minerales de la Universidad de Gales en Gran Bretaña y tiene un doctorado en ingeniería electroquímica del Imperial College también de Londres, de Gran Bretaña.
O sea que tenemos realmente ante todos nosotros un expositor de clase mundial, el cual realmente le agradecemos infinitamente que haya aceptado ser el primer expositor, porque ahorita vamos a hablar algo que es realmente para mí lo más significativo con el doctor Díaz, sobre todo que su presidencia y paso por esta sociedad de geología por 2 periodos o 3 periodos, creo, realmente por alrededor de 4 años, presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, lo cual nos honra infinitamente, es su presidencia. El doctor Miguel Díaz tiene más de 35 años de experiencia asistiendo en la industria minera en general y ha ayudado a resolver problemas mineros, ambientales y de procesamiento de minerales en esos 35 o más de 35 años de experiencia. Se ha desarrollado como experto de drenaje ácido de minas, también la caracterización de desechos sólidos y líquidos en la minería, evaluación de impacto socioambiental con normas de la IFC y principios de Equator, planeamiento de cierre y debida diligencia de funciones y adquisiciones de empresas mineras. Esta experiencia le ha permitido proponer soluciones que toman ventaja de la fortaleza de las opiniones técnicas, mientras que al mismo tiempo minimizan las limitaciones de la tecnología actual. También posee una amplia experiencia en la evaluación de las implicaciones de las rutas de procesamiento de oro en términos de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos. El doctor Díaz además ha sido gerente de proyectos ambientales y de investigación envolviendo una variedad de metales y equipos multidisciplinarios con diferentes culturas y países con duración de 2 a 3 años. Ha trabajado en 20 diferentes países de Europa, África y América Latina, y a través de estudios y diferentes tareas cortas y de larga duración, ha desarrollado capacidades y habilidades muy diversas, incluyendo un buen entendimiento de las diferentes perspectivas de las partes interesadas, los stakeholders, que son, ¿verdad?, los diferentes clientes y equipos de trabajo con diferentes culturas a través del mundo. Fue director técnico, líder del equipo ambiental en AMEC Foster Wheeler, hoy Wood PLC, basado en Ashford, Kent, Reino Unido, hasta octubre del 2015, cuando retorna a la República Dominicana y trabaja en la Fundación y director de permisos y cumplimiento para el proyecto de remediación ambiental de presa de cola de las lagunas. Ahora viene la parte importante de la Sociedad de Geología. Fue presidente. El doctor Díaz fue presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, SODOGEO, desde abril del 2016 hasta agosto del 2020. A partir de agosto del 2020 se ha desempeñado en el cargo de viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas. Y lógicamente todos sabemos que el doctor Díaz es un gran amigo de la sociedad y de cada uno de nosotros. Además tiene una serie de publicaciones y presentaciones en diferentes artículos, libros, conferencias a nivel internacional, por lo cual tenemos ante todos nosotros, como le digo, un presentador y una de clase mundial, lo cual nos honra a esta sociedad con esta presentación sobre el potencial de la reserva fría de la economía dominicana. Con Miguel, muchísimas gracias, gran amigo de más de 50 años, y ya podemos hablar de esos tiempos. Cuando uno tiene el pelo lleno de cana, pues hablará de esas edades. O sea que de verdad estoy me honra presentar a un gran amigo de más de 50 años porque fuimos al mismo colegio juntos. Así que con ustedes el doctor Miguel Díaz. Muchas gracias, don Miguel. Buenas noches, muchas gracias Julio por esa presentación tan generosa. Es un gran placer para mí estar aquí esta noche como invitado de la Sociedad Dominicana de Geología, que
como fui presidente, sé muy bien que es un grupo de profesionales que usan el método científico y la evidencia científica para opinar sobre la toma de decisiones. Esto es muy importante porque no hay muchas sociedades de profesionales que se apegan al aplicar el método científico rigurosamente. Quiero también agradecerle a la Pontificia Universidad Católica y Maestra, así como a todos los invitados especiales y a los invitados que han venido al país, también a las personas que están participando virtualmente su tiempo. ¿Sí? Mejor. Sí, ahí. Perfecto. Es que, Julio, tú todavía tienes... Bien. El tema que vamos a tratar esta noche, el título total es el sector minero es una potencial reserva fría de la economía dominicana. Y básicamente lo que quiero hacer es primero darle una pequeña introducción sobre el sector minero. Entonces pasaremos a hacer un análisis de los eventos históricos económicos y cómo la minería reacciona a esos eventos. Y obviamente quiero tocar el cambio climático, porque ese es uno de los temas más importantes que está enfrentando la humanidad en el día de hoy. Y cómo el sector minero puede asistir a combatir o minimizar ese cambio climático. El planeta Tierra tiene unos 4.5 billones de años desde que se formó. Pero realmente hemos estado evolucionando como una humanidad. La agricultura empezó hace unos 12.000 años y la escritura apenas se descubre unos 3.300 años antes de Cristo. O sea que realmente cuando descubrimos la escritura es que podemos amasar conocimientos. Porque antes de haber escritura no había forma de pasar los conocimientos de una generación a la otra. Hay varias formas de explicar la evolución de la humanidad, pero una que a nosotros los geólogos nos gusta es hablar en términos de las diferentes edades. La edad de piedra fue la primera edad dentro de ese proceso tecnológico, seguido por la diferentes niveles de edad de desarrollo de tipos de edad de piedra, la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro. Lo importante es que cada edad de eso significa un cambio en el modelo en que nos relacionamos como humanos. Cada nuevo metal que se agrega a la capacidad nos da ciertas capacidades que no teníamos antes y que nos permite reestructurar la sociedad. Si ustedes ven al lado derecho, ahí hay una fotografía de la avenida Nacaona en Santo Domingo, no muy lejos de aquí, y van a notar que en menos de medio kilómetro hay 6 torres de más de 30 pisos de alto. Estamos hablando ahí de prácticamente 200 familias. ¿Y cómo se logra eso? ¿Por qué? Porque necesitamos acero, que es hierro, concreto, que es cemento y gravilla, y conocimientos, que lo hemos logrado a través del crecimiento del mundo. Y eso ha organizado lo que llamamos hoy la vida moderna. Y es muy importante entender que hace 100 años la expectativa de vida de un humano era de 37 a 40 años. Hoy en día estamos en 74 a 75, o sea que la expectativa de vida es una forma de demostrar que nuestra calidad de vida a través del tiempo ha mejorado sustancialmente. Y eso es gracias
a la disponibilidad de metales y conocimientos. Quiero terminar esta charla con lo que yo creo que vamos a llamar los próximos 30 años, que es la transición energética, porque este es el reto más grande que tenemos como humanidad. ¿Qué podemos decir? Si vemos el gráfico de la izquierda, representa el consumo de metales desde el año 1700 al 2011, fuente del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y notamos que crece de una forma exponencial. También a la derecha tenemos la gráfica del crecimiento de la población del mundo. En estos momentos tenemos unos 7.7 billones de gente y para el año 2100 se pronostica 10.3 billones. En otras palabras, mientras más personas tenemos en el planeta, hay más consumo de metales. Y eso tiene varias razones. Una, porque en la medida en que salimos de la pobreza, consumimos más metales. O sea, si usted ve una fotografía de la China hace 50 años, de una ciudad china, va a haber cientos de bicicletas, miles de bicicletas. Hoy en día tienen tapones tan o más malos que los de Santo Domingo. ¿Y eso es por qué? Porque en los últimos 30 años la China ha elevado el nivel de vida de su gente y ha sido uno de los grandes consumidores de metales. También porque el proceso de urbanización, de llevar gente del campo hacia las ciudades, requiere la construcción de infraestructura y eso también demanda metales. Entonces, sabemos que podemos decir con cierta seguridad de que vamos a seguir requiriendo más metales en la medida en que la población sigue creciendo, sigue siendo más rica, tiene más recursos, se consumen más metales. Y creo que es interesante entonces mirar un poco sobre el ciclo de desarrollo de los recursos minerales, porque sabemos que vamos a necesitar metales, sabemos que vamos a necesitar minerales en un futuro. Y sabemos que todo el proceso empieza con la exploración. Cuando las compañías que hacen la exploración determinan que ese yacimiento tiene mérito económico, proceden a solicitar una concesión de explotación que la solicitan a la Dirección General de Minería en el caso de la República Dominicana. Y si con los requisitos se le concede una concesión de explotación. Ahora bien, realmente lo que se concede es una concesión para hacer una fase de estudios. ¿Por qué? Porque usted teniendo una concesión de explotación no significa que mañana va a construir la mina, porque no hay los suficientes diseños de ingeniería ni el estudio de impacto ambiental. Entonces, una vez que se concede la concesión de explotación, se hacen los estudios de impacto ambientales y sociales y se continúa con la ingeniería hacia estudios de factibilidad. Una vez que esos dos elementos están completos, entonces ya se puede entrar al proceso de construcción de la mina. Un punto interesante es que este proceso de exploración a construcción de la mina puede tomar 10 a 15 años, fácilmente, y tiene un costo entre 20 y 40 millones de dólares. Y no hay una seguridad de que en el aspecto de exploración metálica, se dice que de cada 100 proyectos de exploración metálica, apenas 2 o 3 se construyen. O sea que podemos decir, sin duda, que la industria minera es de muy alto riesgo económico. Porque si usted invierte 20 o 40 millones de dólares y al final el proyecto no se construye, ese dinero se perdió para el inversionista. Es una industria de muy alto riesgo y eso hay que saberlo, recordarlo siempre. Si yo estuviera aquí, este diagrama del proceso no hablaría de cierre, estuviera dando esta charla hace 50 años atrás, hablaría de abandono.
Realmente hace 40 años la industria adoptó la filosofía del diseño para el cierre de minas. Y eso cambió completamente el enfoque filosófico de cómo se desarrollan los proyectos. Porque lo que nos dice el diseño para el cierre de minas, si usted no lo puede cerrar satisfactoriamente, de estabilidad física, estabilidad química, minimizar el impacto social, el impacto económico, entonces usted no abre la mina. Si usted no tiene la tecnología para cerrar satisfactoriamente el proyecto, entonces usted no abre la mina. Y eso ha hecho un enfoque holístico en el proceso de diseñar los proyectos mineros. Porque ya el que inicia la ingeniería sabe que la va a tener que cerrar. O sea que todo el proceso de diseño, localización de facilidades, cambia radicalmente. Y ciertamente, el diseño para el cierre es una de las piedras fundamentales de la minería responsable, que es lo que queremos promover. También tengo que mencionar que la industria minera tiene características muy especiales. Los yacimientos mineros están en un lugar específico. Nosotros no nos podemos invitar el lugar donde están los yacimientos. No es como si decidimos construir una planta para construir carros, que hacemos un estudio de mercado, cadena de suplidores, dónde está mi personal calificado, y yo localizo esa planta para construir vehículos en el mejor sitio de ese cálculo. Los yacimientos mineros están donde están. Y cada yacimiento tiene una metalurgia diferente y un ambiente, un medio ambiente diferente. Tenemos minas desarrolladas en desiertos, en condiciones árticas, en condiciones tropicales, a veces en áreas áridas. O sea que cada proyecto tiene un sitio diferente donde localizarlo. Y una sencilla ejemplo de metalurgia nos dice que a veces un cambio de un 1% en arcilla genera un cambio completamente diferente en el comportamiento de los minerales. Un simple 1% de diferencia en arcilla te crea un problema grandísimo en términos de molienda, por ejemplo. También la industria está basada en proyectos. Los yacimientos son finitos y por lo tanto tienen un comienzo y tienen un final. Ahora bien, los precios también de los metales, en términos constantes, están bajando con el tiempo. Y esto yo lo voy a explicar en la próxima diapositiva. También, como que la industria moderna no es intensiva en mano de obra, pero tiene unos trabajos dignos de buena remuneración, y nosotros no fijamos el precio de nuestro producto, porque hay un mercado internacional de oferta y demanda que fija los precios de los productos. Si ustedes ven esta gráfica que está aquí, que fue la que se presentó en el flyer, y tal vez está demasiado ocupada, representa básicamente el precio de los metales desde el año 1850 hasta el 2015, normalizado al precio que había en el año 1900. Y si ustedes ven, la mayoría de los metales en promedio están por debajo de ese número 100, que significa que a través del tiempo han bajado de precio en términos reales. Ahora bien, también hay una serie de picos que obviamente cuando hay un desfase entre la oferta y la demanda, los metales suben de precio. Por ejemplo, el precio del oro. Y esta gráfica va desde el año 1700 hasta el 2015. Y realmente no quise poner los últimos 6 años porque tendría que haberle agregado otras 4 niveles. Ahí el máximo está en $1,600 la onza. En el 2022 estamos en $2,000 la onza.
Y eso demuestra a ustedes cómo la industria de repente los precios reaccionan a diferentes eventos. Y en el proceso del desarrollo de los proyectos mineros hay retos significativos. ¿Por qué? Porque para que el proyecto proceda, hay que traer grupos que tienen diferentes intereses. Los inversionistas, por un lado, están invirtiendo tal vez por 10, 15 años y están esperando un retorno que sea razonable con el alto riesgo que ellos corren. Los gobiernos queremos minería responsable, creación de empleos dignos e impuestos pagados para poder desarrollar la sociedad en que trabaja. Y por el otro lado, la sociedad, que en este caso la estoy representando por los estándares del Banco Mundial, son todo una serie de intereses que pueden empezar muy separados y de alguna forma el proyecto minero, la industria minera tiene que traerlo a un área común que permita que el proyecto avance. Y ese es el gran reto que tenemos en la industria minera. Y fíjense, los estándares del Banco Mundial nos dicen qué se espera de un proyecto minero. Y hablamos del impacto ambiental, de las condiciones laborables, de la salud comunitaria, adquisición de la tierra, porque la industria minera es una industria internacional que es financiada por una serie de bancos grandes que requieren que los proyectos metálicos de envergadura cumplan con todos estos requisitos para poder ser financiados. Y tengan presente que son compañías, bancos que manejan trillones de dólares y un proyecto de 200 millones de dólares no es la gran cosa para ellos. Ellos no van a perder su reputación para financiar un proyecto de 200 millones de dólares que no cumpla con los más altos estándares que cumpla con la sociedad. O sea que realmente el reto es bastante grande. Quiero, antes de terminar con esto, mostrarle este porcentaje del uso de la tierra en la República Dominicana. Este es el segundo informe del progreso de cambio climático que se presentó en el COP26 en Londres. Fíjense que la superficie forestal de República Dominicana es un 43.6%. El uso agrícola es un 35.2%. El uso pecuario es un 15%. Y el uso urbano es un 2.4%. La minería representa el uso de menos de un 1% del territorio nacional. No ocupamos una gran extensión de tierra en la República Dominicana. Las áreas protegidas, incluyendo las áreas marinas, son 58,000 kilómetros cuadrados. Los parques protegidos representan 27% del territorio nacional, comparado con menos de un 1%. Y no es que no debemos proteger, pero tenemos que generar los recursos para verdaderamente proteger esas áreas. Con pobreza no vamos a poder proteger todos estos parques nacionales. Tenemos que tener los recursos. Nosotros como país somos miembros de la iniciativa de la transparencia de la industria extractiva. Y siempre presento esta información porque para cualquier persona que quiera tener un mapa de la industria extractiva metálica del país, que vaya a este portal de Leiti, República Dominicana, ahí están cotejados
todos los impuestos que han pagado las grandes compañías mineras de este país, cotejado por la firma Deloitte, que cuando la empresa dice yo pagué tantos millones, Deloitte va a la DGI y pregunta. Y nunca se ha encontrado una diferencia sustancial entre lo que reporta la industria y lo que el ADG recibe. También en ese portal están todos los contratos especiales del sector minero, incluyendo todas las enmiendas. En otras palabras, creo que podemos decir que el EITI es el sector más transparente, el sector minero es el sector más transparente de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque díganme ustedes otro sector que yo pueda importar y saber qué es lo que está pagando de impuestos todo el mundo cotejado por una firma internacional. ¿De qué otro sector? Yo no lo conozco. Bien, y esto ya cierra la introducción al sector minero para las personas que no son mineras, darle una idea de los problemitas y los retos que recibimos. Ahora vamos a mirar más el análisis de los eventos económicos históricos. Este es un modelo conceptual de la economía dominicana. Y básicamente tenemos todos los sectores que para que la economía funcione bien tienen que acoplarse y girar en la dirección correcta. Por ejemplo, tenemos ahí el sector de generación energética, finanzas, industria, los servicios, la construcción. ¿Y qué pasa cuando uno de esos sectores no funciona? Bueno, la economía no funciona bien. Cuando no hay generación eléctrica, significa que la industria manufacturadora sufre. Cuando las finanzas se frisan, no se financia la producción industrial. O sea que realmente para que la economía funcione, necesitamos que todos estos sectores funcionen correctamente, en la mejor forma posible. Y este es el modelo, señores, de la conceptual. Ahora bien, nosotros somos una economía abierta. Somos una economía que importamos, procesamos de nuestra economía y eso genera la manufactura y los servicios. Pero como somos abiertos necesitamos generar dólares para pagar por las importaciones, para pagar por todo tipo de cosas. Y el sector que está abajo representa el sector de exportación de una forma general, es conceptual. Tenemos la agricultura, el turismo, las remesas, la minería y la manufactura. En otras palabras, esta gente son los que generan los dólares que usa la economía. Y si no genera dólares, la economía tiene menos facilidad de importación o se endeuda. O sea que esa economía no va a poder girar si no tiene suficientes recursos generados por el sector exportador. Y obviamente los beneficios que genera la economía dominicana se usan para apoyar la educación, la salud, crear infraestructura, etcétera, etcétera. No menciono a eso la economía nacional, las zonas francas no son parte del análisis. ¿Y qué pasa cuando tenemos un choque externo, el cual no tenemos control? Y este es el caso cuando tenemos la pandemia. ¿Qué ocurre cuando ocurrió la pandemia? El turismo cerró, la agricultura sufrió por asuntos logísticos, pues no se podían exportar, había escasez de barcos, escasez de contenedores. La manufactura cerró, solamente se retuvieron una serie de sectores de manufactura abierta, especialmente alrededor de alimentos y farmacia, mientras que la minería y la remesa mostraron su resiliencia. ¿Qué significa esto? Que cuando las importaciones varían de precio, en el caso de la pandemia tuvimos la suerte de que el petróleo bajó de precios, mientras que los metales y las remesas subieron de precio.
Eso nos generó un colchón que se podría analizar qué pasó en el año 2020. Y aquí tenemos las contribuciones del sector minero a la República Dominicana. En el 2019 se pagaron 10.000 millones de impuestos, pero para el 2020 se había pronosticado que el precio de los metales iba a bajar y el presupuesto dijo, vamos a recolectar 8.000 millones. Sin embargo, al final, las recaudaciones que fue los impuestos más los anticipos subieron a 22.000 millones de pesos. En otras palabras, durante la pandemia, el sector minero produjo un exceso, un excedente de lo pronosticado de 14.000 millones de pesos en impuestos. ¿Qué pasa si miramos al otro lado? Porque recuérdese que el modelo es que el sector de exportador genera los dólares que se usan en salud, educación, infraestructura. Si vemos el presupuesto de salud para el año 2020, estaba pronosticado, en el 2019 se gastaron 76.000 millones de pesos en salud y se había pronosticado 87.000 millones para el 2020. Sin embargo, debido a la pandemia, la ejecución fue 102.000 millones de pesos. En otras palabras, podemos decir que la pandemia le costó 15.000 millones de pesos al pueblo dominicano. Y eso nos permitió tener un programa de vacunación que ciertamente estaba mucho mejor que en algunos países como Canadá, que logró solamente llegar a nuestro nivel de vacunación un año después de nosotros. Y eso ocurre en la pandemia. En otras palabras, el sector minero pudo aprovecharse de que el aumento de precios generó un excedente de impuestos significativo, porque no fue que hubo un aumento en la producción del oro, del níquel o del cobre, fue sencillamente que los precios se dispararon hacia arriba. ¿Qué otro escenario tenemos? Bueno, cuando ocurre una guerra a escala, ¿qué pasa? Las importaciones, en este caso, representadas por el petróleo, suben de precio. La agricultura va con el aumento en los costos de los insumos, va a disminuir un poco. El turismo va a disminuir un poco. ¿Por qué? Porque la gente de Ucrania y de Rusia ya no va a venir al turismo. Las remesas, vamos a esperar que se mantengan. La minería, ya el oro subió a $2.000 tan pronto la guerra de Ucrania atacó. Y la manufactura también va a tener que ajustarse a precios mucho más altos de los costos de importación de los insumos. El precio del carbón hace 2 años estaba en $63 la tonelada métrica. Hace 2 días estaba 215 la tonelada métrica. En menos de 2 años, el carbón se triplicó en precio. Y los cálculos es que si los precios del petróleo continúan donde están hoy, va a significar unos 500 millones de dólares en necesitar para poder financiar las importaciones de petróleo. Entonces, bajo esa situación, de nuevo, en que suben los costos de importaciones, pero la minería es resiliente, tenemos una situación que sirve de amortiguar el golpe, ese choque externo, porque todavía estamos generando buenos recursos e impuestos. Ahora le quiero hablar del cambio climático, porque es uno de los temas que cada día tenemos que enfrentar. Y posiblemente va a haber una serie de impactos que van a nacer en términos de el aumento promedio de la temperatura,
Es posible que haya disminuciones de las precipitaciones y hay un aumento en el nivel del mar. ¿Y qué ocurre? Nosotros como una isla apenas emitimos 1.1% de los gases de invernadero. En otras palabras, nuestras emisiones son muy pequeñas. Y en la tabla pueden ver que básicamente son esos los 6 países más grandes que emiten la gran mayoría de los gases de invernadero. Y usted puede decir que tal vez, sí, es verdad, cuando compramos un vehículo, un producto de la China o de Estados Unidos, nosotros estamos comprando CO2, gases de invernadero, que son emitidos en la China o en Estados Unidos, pero es nuestro uso que lo genera. Pero de todas formas, nosotros tenemos, como isla pequeña, tenemos muy poco poder de influir en ese cambio climático. ¿Y qué significa eso? Que hay un plan nacional de adaptación al cambio climático. Y ahí he puesto que necesitamos invertir 17.000 millones de dólares para mitigar el efecto del cambio climático. No es para resolverlo, es para mitigarlo. ¿Por qué? Porque si va a llover menos, necesitamos tener más presas y reservorios para poder acumular el agua. Eso es una mitigación. Tenemos que pensar que tal vez las sequías van a durar más, que tenemos que pensar que la generación se va a consumir más. ¿Por qué? Porque las temperaturas van a aumentar más y usted sabe que sin aire acondicionado no somos muy productivos. O sea que tenemos que invertir en un promedio de 17.000 millones de dólares en los próximos 30 años. Y mientras más rápido digamos esa inversión, mejor. Este es un estudio que hizo McKinsey, la compañía de consultores internacionales, que lo acaba de publicar ahora en enero del 2022. Y dice que para nosotros como humanidad, como planeta, combatir el cambio climático requiere una inversión de 3.5 trillones de dólares en exceso de lo que se está invirtiendo ahora, a partir de hoy. Y eso asume que esa inversión va a lograr el objetivo de la inversión. O sea que si invertimos en cosas que después no funcionan, tenemos que seguir invirtiendo más. En otras palabras, como una isla pequeña, creo que no podemos pensar que el cambio climático se va a resolver, porque no está en nuestra mano. Lo que está en nuestra mano es tratar de mitigarlo, y para mitigarlo vamos a necesitar inversiones significativas. Y para mitigar ese cambio climático, necesitamos ir a la transición energética. Que por eso cuando empezamos la charla hablamos de que los próximos 30 años se van a llamar transición energética, porque nos van a dar transición energética porque es vital para sobrevivir este periodo. Si ustedes ven el gráfico de la derecha, compara la cantidad de gases de invernadero que emite un vehículo de motor convencional contra un vehículo eléctrico. Prácticamente un vehículo eléctrico genera la mitad de los gases de invernadero que un vehículo convencional. Pero ese vehículo eléctrico, para producirse, requiere 6 veces más metales que un vehículo convencional. Toda la energía renovable, como son el viento, las fotovoltaicas, tanto de mar afuera como de tierra, consumen más metales que generar electricidad a partir de carbón o gas. En otras palabras,
tal vez este cambio estructural en que la sociedad mundial está envuelta, y fíjense que ya para el año 2030, en Europa no se va a poder comprar un vehículo convencional. En Europa va a ser prohibido vender un vehículo de gasolina o de petróleo. Y algunos van a decir, sí, pero eso significa que vamos a tener más vehículos de gasolina y petróleo y van a bajar los precios. Bueno, la economía de escala nos dice que posiblemente los vehículos convencionales se van a ver aún más caros, porque en la medida en que la demanda de vehículos convencionales baja porque está prohibido, muchas plantas van a cerrar. Entonces no estamos tan seguros que vamos a terminar con vehículos más baratos. Y por lo tanto la transición energética es necesaria si queremos poner un pequeño seguro a nuestro futuro. Los minerales requeridos para la transición energética, nosotros producimos una buena cantidad de ellos. Tenemos cobre, tenemos níquel, tenemos indicios significativos de tierras raras. En otras palabras, nosotros podemos suplir parte de esos minerales que van a ser necesarios para la transición energética. Y nos interesa que se suplan esos minerales, porque en la medida en que ocurre la transición energética, el cambio climático va a disminuir. O sea, que tenemos unas oportunidades aquí de que si apoyamos al sector minero, que el sector minero pueda generar los fondos, no solo para las inversiones que requerimos para mitigar el cambio climático, pero también facilitemos la transición energética a nivel mundial, que nos conviene porque va a mitigar el cambio climático. Entonces, es un ganar-ganar. Y no puedo dejar de poner un poco de química aquí. Esto es lo que se llama la producción de acero. ¿Qué es la producción de acero? Reducimos el hierro y hacemos eso usando carbón, y en la generación del acero se generan gases de invernadero. La industria del acero genera alrededor del 10% de todos los gases de invernadero en el mundo. O sea, que generar un acero verde nos podría ayudar significativamente hacia el objetivo de neutralidad cero de carbono. ¿Y cómo podría eso ser posible? Porque en vez de usar carbón, podemos usar hidrógeno. Y el hidrógeno, dependiendo de cómo usted lo genera, puede ser un hidrógeno verde. Si usted genera hidrógeno usando energía renovable, es un hidrógeno verde. Y así el acero no tiene un impacto en términos de generación de gases de invernadero. Ya la Suecia tiene una planta que usa hidrógeno para generar acero, que es vendido a la Mercedes-Benz y a la Volvo en Europa. O sea que ya esa tecnología está de camino. Chile acaba de invertir en construir 3 plantas para generación de hidrógeno verde. Eso es Chile, que tiene buenos recursos. Ahora bien, un problema es que hay muchas plantas convencionales de producir acero. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas esas plantas? Esos son lo que llaman los inversiones atacadas. Una posibilidad está aquí, que si nosotros tenemos energía renovable, podríamos capturar el dióxido de carbono, reducirlo a monóxido de carbono y usar eso para generar el acero. Es un acero que, aunque no es verde, por lo menos es azul. y nos da mayor velocidad
en este proceso de la transición, porque entonces muchas inversiones se podrían ponerle una tecnología diferente que impactaría menos el medio ambiente. Y este sería el mapa de cómo posiblemente sería la transición energética. En la medida que usemos más energía renovable, el precio del petróleo debe empezar a bajar. ¿Por qué? Porque estamos usando menos petróleo. Pero el precio de los metales puede ser que entre en lo que se llama un superciclo, porque hay una demanda estructural cambiada para generar todas estas tecnologías verdes que requieren más metales. Por ejemplo, si vamos a comprar carro eléctrico, tenemos que mejorar la red de transmisión y de generación. Y todo eso requiere cobre y aluminio. Los carros eléctricos usan litio en las baterías. Hay baterías de níquel. O sea que estamos posiblemente entrando en una época de un superciclo donde los precios de metales van a aumentar de una manera exponencial o lineal. Por lo tanto, podemos predecir que la minería continuará siendo resiliente y generando recursos, siempre y cuando haya minería. También esta transición energética va a requerir unas inversiones significativas de parte de nosotros y de los países desarrollados. Como dijimos, 3.5 trillones de dólares en exceso de lo que se está invirtiendo hoy en día. Y esto me lleva ya finalmente a hacer una serie de reflexiones y conclusiones. ¿Qué es una reserva fría? La reserva fría es un término del sector eléctrico que básicamente significa que para tú garantizar la continuidad del servicio eléctrico, tú necesitas tener de 10 a 15% de planta disponible para entrar en caso de una avería o que haya que darle mantenimiento a una planta. Y esa es la reserva fría que evita que tengamos apagones. Entonces, uno se pregunta, ¿puede el sector minero ser la reserva fría de la economía dominicana? Mi opinión es que la condición necesaria es que tengamos producción, que nos llevemos de la ciencia para tomar decisiones que nos permitan aprobar los proyectos que sean de minería responsable rápidamente, sin atacarnos, y que entonces, cada vez que suban estos precios de los metales, nosotros podemos amortiguar o contribuir más a que la economía dominicana siga funcionando de una manera efectiva y positiva. Por eso decimos que la industria minera, bajo ciertas circunstancias, puede ser, en el peor de los casos, amortiguar los eventos de choque a la economía, que es el caso de la guerra a escala. Suben los precios del petróleo, los metales se retienen o aumentan de precio, entonces podemos contribuir a pagar por esos dólares necesarios. El cambio climático y la transición energética requerirá inversiones de capital significativas para la economía dominicana. O sea que alguien tiene que generar esos recursos. De nuevo, un sector pujante minero puede generar significativa cantidad de recursos para la mitigación del cambio climático. La minería responsable puede servir de reserva fría de la economía dominicana, pero para ello necesitamos tener capacidad de producción para poder tomar ventajas de los aumentos de los precios de los metales. La minería no solo puede ayudar a la transición energética, pero puede contribuir parte de los fondos necesarios para la adaptación al cambio climático. Muchas gracias.
Damos las gracias muy orgullosamente al doctor Díaz por esta presentación. Creo que los conceptos emitidos aquí a nivel, valga la redundancia, conceptuales, pero nos muestran muy claramente en dónde estamos como humanidad, en dónde nos encontramos como país, qué potencial tenemos como país frente a las adversidades que vienen y que hoy todavía estamos a tiempo de empezar a dar los pasos necesarios para enfrentar lo que nos viene adelante. O sea, no podemos estar corriendo detrás de la pelota. O sea, tenemos capacidad, geológicamente tenemos un potencial importantísimo para desarrollar minería responsable. Pero ese desarrollo de la minería responsable requiere, como explicaba el doctor Díaz anteriormente, muchos años previos para poder hacer los descubrimientos de los yacimientos necesarios y estratégicos que vamos a necesitar en el futuro. 10 o 15 años como media para poder tener una mina productiva, unos minerales que nos ayuden a la resiliencia. Pero no podemos esperar que llegue la crisis para empezar el proceso de esos 10 o 15 años. Por cuando lleguemos, posiblemente ya el problema sea otro. Hoy sabemos y estamos viendo hacia dónde va la humanidad. Hoy sabemos en el sector geológico del país que tenemos un grandísimo potencial. Y digo potencial, pues todavía está por descubrirse. Hay muchos hallazgos y descubrimientos nuevos en proyectos mineros nuevos, en proyectos geológicos de exploración nueva, que han dado yacimientos, han descubierto yacimientos en formaciones geológicas que hace 10, 15 años, 20 años no pensábamos que era posible. Hoy sabemos que es posible. Y son formaciones geológicas que ocupan una grandísima área, una extensión importantísima de nuestra isla, de nuestro territorio. Es decir, que ahí hay un potencial. No quiere decir que todo eso se va a explotar, no quiere decir que todo se va a convertir en minerales, no. Pero las condiciones geológicas que nos ha regalado la madre naturaleza están ahí y ese potencial está ahí. Entonces, creo que esa visión que nos muestra el viceministro en este momento nos lleva a reflexionar como país, como nación, hacia dónde debemos ir. La transición energética es una realidad, la edad de la transición energética, como mencionaba. Hacia allá vamos, queramos o no querramos, hacia allá vamos. Y podemos aportar, podemos prepararnos. Y creo que es una reflexión sumamente valiosa y magistralmente presentada por el doctor Miguel Díaz. Abro en este momento la sesión de preguntas. Vamos a hacer primero las preguntas al público presente. Posteriormente se podrán hacer algunas preguntas desde el chat, desde el Zoom, a través del chat, que las va a manejar nuestro compañero Omar Acosta detrás. Así que sin más preámbulos, abro la sesión para preguntas de esta presentación al doctor Díaz. Porque para nosotros, yo como geólogo, perfectamente y decirte que comparto todo lo que ha expuesto. Oyendo que creo que esta charla, y es una sugerencia, creo que debe ponerse en todos los canales a trabajo para tratar de convencer a muchos sectores, principalmente el sector ambiental, del país, de esa realidad que hay expuesta. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos nada. Y el sector de nosotros sabemos los aportes que hace. Ahora bien, como lo ha explicado, se requiere de otro lado una sinceridad en el desarrollo de un proyecto. Bueno, magnífico. Lo he entendido perfecto, pero esta charla debe ir más al gran sector nacional, a los diferentes sectores, la parte económica, la parte social, la parte ambiental. Me parece que estoy enfocando ahí. Ese resumen está magistral. Lo he entendido perfecto. Y este grupo que está aquí lo entendemos perfecto. Pero expliquémoselo a la gente y a la gente.
cuanto a la parte del cambio climático, yo creo que se ha quedado porque el cambio climático va a generar, si eso es 10 económico, había que sumar muchos miles de millones adicionales a eso. Gracias. ¿Algún comentario? No. Gracias. Okay. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Por acá. De acuerdo a la perspectiva de la formación económica, la aplicación del Producto Interno voy a tener la minería de los próximos 30 años, actualmente estamos en el 2%, pero en perspectiva de hacia los próximos 30 años, ¿qué se puede esperar? Muy buena pregunta, Freddy. La verdad es que, como dijimos, toma 10 años generar un proyecto de exploración hasta la construcción. Tenemos en estos momentos una serie de proyectos, como bien dijo Eduardo, que están ya casi a proceso de permisología para proceder al estudio, a la fase de estudio. Cuando se le da una concesión de explotación a un proyecto, toma por lo menos 1 año y medio, 2, antes de que pase a la construcción. No hay una forma de uno predecir qué porcentaje del Producto Interno Bruto va a ocurrir dentro de 30 años, porque primero tenemos que arreglar el proceso de que la gente comprenda que debemos tomar decisiones basadas en la evidencia científica, en los estudios de impacto ambientales, que no retrasemos esos estudios, porque a mí no me gusta el proyecto, porque no me gusta el motivo. Pero el punto que yo creo que es más importante, Freddy, es que como somos una economía abierta, cada dólar de exportación nos genera dentro del Producto Bruto, de una forma indirecta, la economía dominicana se mueve mejor. Entonces, cada vez que tengamos producción y se disparen esos precios, entonces nosotros tal vez en términos directos del Producto Interno Bruto no seamos significativos, pero en términos de suplir exportaciones, dólares a la economía dominicana, que puede pagar por las importaciones y mantener la economía, creo que podemos hacer un papel muy importante. Y eso es básicamente el mensaje de esta charla. Pero no tengo números, no. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario sobre los conceptos aquí presentados? Preguntar algo, Miguel. Sí, Miguel mencionaba el superciclo que potencialmente estamos entrando de precios en los metales. Creo que eso puede tener un significado extraordinario. Y mi pregunta, como tú eres una persona de Estado ahora, o sea, tú eres parte del Estado dominicano, ¿tiene el Estado realmente en mente utilizar esos recursos, vamos a decir, extra dentro del superciclo? O sea, que puede durar 7, 8 años este superciclo y quizás más, ¿verdad? No sé cuál es tu opinión, pero eso no lo sabe nadie porque no tenemos bolas de cristal para adivinar. Pero realmente si podemos tener unos ingresos extraordinarios vía la producción de metales y de minerales y demás, el Estado podría crear también una planificación con ese recurso extra para impulsar nuestro desarrollo. ¿Cuál es su opinión en ese sentido, doctor Díaz? Muy buena pregunta, Julio. Fíjate, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Economía y de Planificación para encontrar mecanismos que nos permitan hacer inversiones en apoyo del desarrollo sostenible de las comunidades mineras en primer lugar y de la República Dominicana en general.
Hemos estado trabajando y ya hemos avanzado mucho en esa área. Esperamos en un futuro cercano poder abrir una consulta pública sobre cómo debemos manejar los fondos generados de la explotación de recursos no renovables, y digo no renovables en comillas, porque un recurso que en un momento determinado no tiene mérito económico, sabemos que con la tecnología correcta y con aumento de precios, de repente tiene mérito económico. Entonces ya tenemos el caso aquí de la laguna, que fue unas colas que fueron reprocesadas para extraerle oro de nuevo. Yo he participado en proyectos en Sudáfrica, donde reprocesamos los diamantes que se tiraron como no de suficiente calidad en los años 1900 y ahora en los 2000 hemos traído nueva tecnología y tiene mérito económico reprocesar esas pilas de viejas de las minas de diamantes de Sudáfrica. O sea que realmente es una de las cosas que estamos trabajando, pero son del tipo de trabajo que toma tiempo y paciencia, porque no queremos abocarnos a generar un instrumento que no sea realmente eficiente para la economía dominicana. Una pregunta por acá. Gracias. Nosotros como sociedad estamos combinados a producir una transición energética en los próximos 30 años. Lo que significa que vamos a cambiar la producción de energía a partir de petróleo por energía de fuentes limpias. Estamos nosotros como país haciendo las acciones necesarias para conseguir ese objetivo. Y en segundo lugar, ¿cómo encaja en esa política que debemos desarrollar la existencia ahora iniciando un proyecto de exploración de petróleo que me imagino que en el proceso de exploración, evaluación, desarrollo de un proyecto va a durar 10, 15, 20 años y un proyecto económico debe tener una vida, un proyecto de gran inversión como el petróleo debe tener una vida de 30 o más años, 25, 30 años. Y ya en 30 años nosotros no debemos usar el petróleo. Bien, fíjate que, número uno, en los últimos años, y Rafa Gómez está ahí, el ministerio otorgó más de 800 megavatios de contrato para renovables. Eso es significativo, porque en este año se ha dado más permisos de instalación de renovables que en la historia de los últimos 10 años, y también tenemos aquí al ingeniero Capriles que sabe de eso. Eso es lo primero. Uno tiene que gatear. Uno no puede correr. Segundo, la transición energética no va completamente a desaparecer el uso del gas, porque ahora mismo tenemos una mezcla de 85% de energía convencional, 15% renovable. De aquí al 2050, si hemos logrado una meta de 50-50, estamos reduciendo las emisiones de gases de invernadero suficientemente para parar más calentamiento promedio del planeta. O sea que tener una política de hacer exploración y explotación
de los recursos naturales significará que desde un punto de vista económico podemos amortiguar los golpes que van a ocurrir debido a los aumentos de las importaciones. También, como decía, me preguntó Julio, que no le contesté la pregunta, es muy posible que tengamos un superciclo de materias primas en los próximos años, porque estamos en un proceso de cambio estructural de la economía. O sea, hasta ahora llevamos 200 años en que estábamos trabajando con carbón, con petróleo. En un momento trabajamos con energía nuclear. Y en los próximos 30 años tenemos que deshacernos de mínimo si queremos llegar a un balance energético favorable al planeta, del 50% de eso. Entonces, cuando tú dices, vamos a acabar con el carbón, ¿qué significa? Que la gente que tiene minas de carbón ya no va a invertir en expandir las minas, que los bancos no le van a prestar para expandir las minas. Y entonces eso genera las situaciones de que hablamos. Hace 2 años atrás, una tonelada de carbón estaba en $63. Ahora hace 2 días en 215. ¿Qué significa eso? Que al utilizar la energía renovable se vuelve más atractiva. Entonces, en ese sentido, es un dolor tremendo para la economía dominicana, pero va a incentivar que lleguemos a la transición energética más rápido. Y eso es un parte importante de que vamos a seguir recibiendo ese tipo de choques a la economía. Entonces, una forma de amortiguar ese choque es si encontramos reserva de gas en el país. Freddy. Sí, creo que alguien había levantado la mano por aquí primero, ¿no? Okay. El colega presentó que se están haciendo inversiones en exploración de petróleo. Lo que pasa es que el petróleo no solamente se usa como combustible, hay toda una industria petroquímica que se usa desde la industria farmacéutica, la industria de plástico, o sea que el petróleo se va a seguir usando y va a seguir siendo necesario para la humanidad, aunque no sea con fines de combustible. O sea que por eso es la idea de seguir explorando el petróleo. Bien, ¿algún otro comentario en la sala? ¿Preguntas? Bien, pasamos entonces a ver qué tenemos por el chat. Nuestro compañero Maracota nos va a leer las preguntas y comentarios del chat. Por el chat tenemos un comentario y una pregunta. Comentario del señor, las voy a leer las dos, ya luego las responden en el orden que prefiera. El comentario es: la industria minera puede ser una reserva fría a la economía sin una demanda grande de agua por su característica de reutilización de agua. Frente al cambio climático, produce altos beneficios al PIB con pocos metros cúbicos de agua. El comentario. Ahora la pregunta de la señora Ibelice Muñoz. ¿Por qué cuesta tanto a la población entender que es necesario hacer uso de los recursos mineros de forma responsable y donde los estudios hechos antes lo permitan? ¿No es hora ya de una campaña de concientización de sí a una minería responsable? Muchas gracias por esas preguntas. Y quiero aprovechar para mostrar una gráfica que preparé. Gracias a... Básicamente, esta gráfica es sobre los tipos de agua. Agua verde, que es el agua de lluvia, el azul, que es la agua superficial, y la contaminada. Y el punto que tenemos que tomar en consideración es que todo producto tiene una huella hídrica. Y por lo tanto, el uso de un recurso escaso
es el área de los economistas. Y cuando hay un recurso escaso, usualmente se usa el costo de oportunidad para decidir cómo mejor se debe usar ese recurso. Y obviamente, esta gráfica muestra que además de que la industria minera es eficiente en términos del uso del agua, la poca agua que usa tiene un valor extraordinario para la economía del país. O sea que ese es algo que debemos considerar. En cuanto el por qué la gente tal vez no apoya el sector minero, muchas veces le tenemos miedo a lo que no conocemos. Y la verdad que República Dominicana no es un país minero. A pesar de que de cada $3 exportados, 1 viene del sector minero. Comparado con Colombia, donde de $4 exportados, solamente 1 del sector minero. En Colombia se entiende mucho más sobre la minería responsable y la minería que en la República Dominicana. Entonces es un reto de nosotros como Estado empezar a educar al pueblo dominicano sobre la minería, lo positivo y lo negativo, cuestión de que las decisiones se tomen basadas en la evidencia científica y que la gente la tome con conciencia de lo que está sacrificando. Y eso es un problema que tenemos que enfrentar, y la Sociedad Dominicana de Geología está en muy buena posición, pues tenemos muchas personas aquí que saben de minería y necesitamos participar más en las conversaciones para explicar sobre minería. Usualmente no hablamos lo suficiente sobre lo que hacemos y necesitamos educar más al pueblo dominicano. Cuestión de que se entiendan mejor los proyectos mineros. Gracias. Muchas gracias. ¿Estamos listos en el chat? Bien. Siendo así, damos entonces por concluida esta valiosísima y magistral charla. Muchísimas gracias, señor viceministro, por esta presentación. Aprovecho para recordar un par de anuncios. Primero, recordar lo que ya comentaba Julio al principio de la charla. Tenemos un viaje de campo, nuestro primer viaje de campo presencial post pandemia, el próximo sábado. Vamos a la zona de Cordillera Central, desde Maimón hasta Rancho Arriba. Es un viaje motivado por un intrigante, un cuestionamiento interesante de la posible presencia o no de unas rocas específicas en esa zona, llamadas migmatitas. Es una interrogante que nos planteó, y de hace tiempo lo ha planteado el ingeniero Romeo Ginás, y la Sociedad Dominicana de Geología, haciendo, digamos, en respuesta a eso, bueno, pues vamos a hacer ese viaje, vamos a subir hasta Rancho Arriba, vamos a ir haciendo diferentes paradas en diferentes lugares, vamos a ir viendo las rocas que hay, aprovechando los afloramientos que se generaron con la construcción de esa carretera, Piedra Blanca Ocoa, y será un viaje interesante. El cupo es limitado, tenemos restricciones todavía en los vehículos, vamos en 2 minibuses con cierta separación, pero la buena noticia es que tenemos todavía 4 cupos disponibles. Aún así, cualquier persona que se quiera acercar y no quepa en la guagua, pues puede venir en ese vehículo. El tema es que creo que es una visita, un recorrido bastante interesante. Cualquier persona interesado puede acercarse afuera a Marlene o a Jennifer. Pueden inscribirse allí con ella y le dar los pormenores de la charla. Es el sábado que viene, salimos a las 7:30 de la mañana desde Plaza Compostela. Eso es John F. Kennedy, esquina Padre Claret, prácticamente cerca de la esquina con la Churchill, donde están las oficinas de Sodogeo. De ahí saldremos del parqueo. Retornamos el mismo día. Por otra parte, les recordamos que Sodogeo ha mantenido desde hace más de 2 años. Empezamos este experimento, digamos, con la pandemia, cuando nos vimos todos cerrados.
era norma o es norma de SODOGEO desde hace muchos años tener este tipo de charla, este tipo de compartir conocimiento, de difundir conocimientos, de interrogar, de preguntar, etcétera. Y sobre todo tratar de llevar a la mayor cantidad de gente posible. La pandemia nos cerró las charlas presenciales, empezamos a hacer entonces el experimento de las charlas virtuales y para sorpresa de todos ha sido buenísimo. Cedimos el primer congreso de la ciencia de la Tierra, que fue una aventura, lo hicimos virtual y fue un éxito, tuvimos una participación buenísima. Y seguimos con las charlas y mensualmente tenemos una charla. Y esta charla de hoy, a cargo del señor viceministro, es parte de ese ciclo y es la primera presencial. El mes que viene volvemos a la parte virtual solamente y esperamos que poco a poco vayamos haciendo esta transición energética de charla hasta volver a estar entonces todos juntos. Hay que ver que las cosas van cambiando, así como cambian muchas cosas. La pandemia nos enseñó que la virtualidad tiene muchísimas oportunidades y tiene muchísimas ventajas. Las hemos aprendido, las hemos disfrutado y no hay por qué descartarlas, o sea, las seguimos utilizando. Entonces, la próxima charla será a finales de abril, 28 de abril, jueves 28 de abril, y será una charla un tanto distinta tal vez en términos del concepto, pero es una charla sobre cómo hacer buenas presentaciones. O sea, qué se busca cuando uno hace una presentación a un público, cuál es el objetivo, cómo impactar, cómo transmitir. Y a veces ese tipo de cosas es interesante porque uno se queda en la parte científica, en la parte profesional y se va a lo muy técnico y tal vez no conecta con el que no es del grupo, como decía Luis. O sea, nosotros entendemos muchas cosas, pero ¿y el que no sabe de esto, la entiende o no la entiende? Entonces, dentro de nuestra labor, todos los que estamos en la geociencia, de difundir conocimiento, de difundir información, pues creo que nos puede venir bien entender un poquitico de ese manejo de presentaciones y demás, ¿no? Entonces, nada, estén atentos a las redes sociales de SODOGEO, todas las informaciones, las charlas mensuales, las excursiones, todo las tenemos en diferentes redes, por la página web, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, o sea que estamos en la onda, así que por ahí se pueden enterar. Muchísimas gracias a todos. Afuera hay un refrigerio para todos los presentes. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos en la próxima.